Gracias por el contacto que hacemos a esta hora, 7 de la noche en Puerto Príncipe, capital de la República de Haití. Acaba de finalizar el encuentro entre Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, y su homólogo Michel Martelly. Ahora van a dar una declaración oficial a la prensa mundial que ha esperado acá en las instalaciones del Palacio Nacional de la República de Haití, luego de una reunión de poco más de 3 horas, donde fueron revisados los acuerdos de cooperación entre ambos países. Estamos a la espera de que dé inicio esta conferencia oficial de prensa a los medios internacionales y medios haitianos que se han hecho presentes acá en el Palacio Nacional. Una relación de amistad, una relación de más de 200 años entre Venezuela y Haití, que hoy da un paso hacia adelante en la construcción de lo que llamaba el comandante Hugo Chávez un mundo multipolar. Merci encore une fois. Je souhaite la bienvenue, et je n'arrêterai pas de c'est la bienvenue, de souhaiter la bienvenue à notre frère président de la République bolivarienne du Venezuela, son Excellence Nicolás Maduro. El excelente Nicolás Maduro. Un aplauso. Yo quiero saludar y dar la bienvenida al presidente Nicolás Maduro. Je salue aussi la présence de son épouse qui a choisi, délibérément choisi, d'être là avec le président pour voir Haïti, comprendre les progrès et rencontrer la première dame, les membres du gouvernement, comprendre ce qui se passe à Haïti. Yo quiero saludar también la presencia de la primera dama que vino aquí porque lo quiso hacer. Vino ella misma para ver con sus ojos, para conocer las personas, para encontrar la primera dama y ver los progresos en Haití. Le doy gracias. Salutations aux membres du gouvernement, les ministres, Elias, le chancelier, tous les ministres qui sont là. Nous connaissons aujourd'hui le responsable de PDVSA. Nous nous connaissons tous et tant nous nous adonnons à monter des projets. Donc je leur dis bienvenue, ils sont ici chez eux. Bienvenido al ministros, al gobierno, a todos los técnicos y los personajes que están aquí por este viaje. Ahora nosotros nos conocemos. Ahora nosotros vamos a poder trabajar juntos. Estamos aquí y le damos la bienvenida. Premier ministre, membres du gouvernement, chers amis de la presse. Primer ministro, miembros de mi gobierno y miembros de la prensa. Au nom des deux chefs d'État, en el nombre de los dos jefes de Estado, à la presse, je dis, comprenez notre retard. Yo digo a la prensa, por favor, que entiendan un poco el atraso que nosotros tuvimos. Les agendas des présidents souvent ne dépendent pas d'eux. Los horarios de presidentes a veces no dependen de ellos. Et en plus, ils sont toujours fous, chargés, on a beaucoup à faire. Además, son como un poco locos de muchas tareas y trabajos que hacer. Mais on a beaucoup d'amour et de respect pour la presse, car c'est à travers cette presse qu'on permet de vendre nos projets, notre vision. Pero tenemos mucho respeto para la prensa, porque es a través de la prensa que nosotros podemos presentar los proyectos que nosotros queremos trabajar. Je commencerai par saluer le dévouement du président de la République à continuer sur le chemin, sur la voie tracée par son prédécesseur Hugo Chávez. Primeramente quiero saludar al presidente Maduro porque quiere seguir en el mismo camino donde nos habíamos puesto el presidente Chávez. Je l'ai dit au Venezuela, la vision du président Chávez était de voir changer les conditions de vie des plus démunis, les plus pauvres. Yo he dicho ya en Venezuela que la visión del presidente Chávez era de cambiar la vida de la población más económicamente difícil, la población vulnerable. Vision partagée par le président Nicolás Maduro. Es una visión que está compartida con el presidente Nicolás Maduro. Pas la peine de vous dire que c'est pas par hasard que le président Chávez avait fait choix de lui comme successeur. No es difícil entender por qué el presidente Chávez hubo escogido este hombre para sucederlo. Et aujourd'hui, il le prouve par son engagement, par sa présence constante dans les pays où la misère frappe.
Y Él da la prueba porque Él está dando su presencia en los países más vulnerables donde los pasos ya se habían hechos. Il le prouve dans sa volonté d'institutionnaliser Petro-Caribé, trouver la formule idéale pour chaque pays afin que cette vision, ce rêve devienne réalité. Lo está demostrando también en su forma, en su dedicación de venir a trabajar con todos los países de Petro-Caribe y de formalizar este acuerdo con los países que lo tenían ya. Donc aujourd'hui, après avoir déposé des gerbes de fleurs aux pieds de nos ancêtres, il a quand même eu le temps de prendre, de déjeuner avec nous et de discuter des questions les plus importantes. Después de su visita aquí en los monumentos para traer los arreglos florales para los héroes de nuestra patria, duró tiempo con nosotros con una cena y una conversación y ahora estamos frente a ustedes. Certainement, en tant que responsable, il a voulu voir, il a voulu comprendre comment les fonds de Petro-Caribé étaient utilisés à Haïti. Es cierto, él quiso ver con sus propios ojos qué está pasando con estos fondos de Petro-Caribe y lo vino a averiguar. Donc, certaines présentations ont été faites et il a vu certaines routes qui étaient construites. Las presentaciones fueron hechas, pudo constatar con sus ojos las carreteras que fueron construidas, Les projets agricoles, los proyectos agrícolas, les édifices publics qui sont en train d'être construits, los edificios públicos que están en obra, les logements sociaux qui sont en train d'être construits. los alojamientos sociales que están en construcción. Et on a pu aussi parler des projets à venir. Y también pudimos hablar de los proyectos que se van a hacer. Plus de maisons. Nous autres, nous parlons de 10 000 maisons, quand chez eux, ils sont dans des centaines de milliers de maisons. Nosotros estamos hablando de 10,000 casas, alojamientos. Ellos hablan de cientos de miles casas. Mais comme il le dit alojamientos. lui-même, nous voulons faire avec très peu, nous voulons faire beaucoup de choses. Pero como lo dice él mismo, nosotros podemos con poco hacer muchas cosas. C'est dans ce sens que nous abordons des questions importantes telles que la production nationale, amplifier cette production. En este sentido, nosotros estamos abordando temas como la producción nacional y cómo ampliar esa. Continuer avec des programmes tels que l'éducation gratuite, l'alphabétisation. Cómo seguir con programas de educación gratuita y alfabetización. Trouver des formules pour pérenniser l'accord Petro-Caribé, notamment ce week-end, puisque nous serons au Nicaragua pour travailler sur la question. Cómo encontrar fórmulas para poner los acuerdos Petro-Caribe más durables. Y en este fin de semana vamos a estar a Nicaragua para formular estos proyectos. Et pour ne pas être trop long, puisque j'aimerais laisser la chance au président d'avoir son mot, c'est lui la vedette aujourd'hui. Yo no quiero hablar demasiado y dar el tiempo al presidente, que hoy es la estrella, que hoy es el personaje más importante del día. J'aimerais simplement dire fort et haut Yo quiero decir alto y fuerte que les fonds Petro-Caribé que los fondos Petro-Caribe représentent 94% de nos fonds d'investissement. representa el 94% de los fondos de inversión que tenemos. Ça veut dire que la majorité de ce qui se fait actuellement en Haïti est fait Eso significa que la mayor parte que lo que se realiza hoy en Haití avec les fonds de Petro-Caribé. se hace con los fondos de Petro-Caribe. Heureusement qu'il Con nous dit suerte. toujours, le président, Que nos dice siempre el presidente que plus que le Venezuela, l'Amérique latine a des dettes envers Haïti. que más que Venezuela es América Latina entera que tiene una deuda. Heureusement qu'ils Para sont Haïti. de bonnes personnes. Por eso es una chance, es una suerte que son buenos amigos de Haití. Parce qu'aujourd'hui, nous savons tous qu'Haïti est à un carrefour où nous avons de sérieux problèmes. Ahora sabemos todos que Haití está en una situación muy difícil y que tenemos que trabajar. Heureusement que nos ancêtres ont servi et bien servi. Por suerte que nosotros teníamos los patriotas en nuestro pasado, en nuestra historia, que pudo empezar el trabajo para nosotros. Heureusement qu'ils ont servi une Amérique latine honnête, reconnaissante.
Que es una suerte que sirvieron a una América Latina solidaria que está lista para ayudar. Pour votre reconnaissance Con su reconocimiento au peuple vénézuélien, al pueblo venezolano, au gouvernement, al gobierno à la mémoire y, du président Chavez y a la memoria del presidente Hugo Chávez et à ce nouveau leader y a este líder nuevo, qu'est le jeune et dynamique el joven y muy dinámico Nicolás Maduro. Nicolás Maduro. Je dis, Yo vive la coopération et la relation haïtiano-vénézuélienne Que viva la cooperación y la relación haitiana-venezolana. et vive à Venezuela. ¡Que viva Venezuela! Haïti.